Nos acompaña el diputado nacional por el Partido Revolucionario Dominicano, Ramón Raposo. ¿Cómo le va? Saludos, para mí es un grato placer poder estar aquí, conectar con todo su público y sobre todo socializar con ustedes, de verdad que sí. Muy bien, hay muchos temas, diputado, hay muchas cosas. El Congreso ha estado candente en los últimos días. Y queremos iniciar con una ley de presupuesto para los ayuntamientos que ha traído su controversia, ¿no? Tanto dentro del hemiciclo como fuera, porque podría interpretar a alguien como que hay carta blanca para los ayuntamientos, como que sería algo nuevo y como que los legisladores que tengan intereses en esos municipios, en esos cabildos, pues pueden un tanto descentralizarse, independizarse del presupuesto gubernamental. ¿Qué usted opina de esta ley que se aprobó? Mira, la realidad es que nosotros hemos sido reiterativos desde la organización a la que pertenecemos, el Partido Revolucionario Dominicano, que la municipalidad está pasando por un momento un tanto improvisado desde los sectores que de una forma u otra están llamadas a producir los cambios y a impactar de manera directa en este sector. Si ustedes observan, en términos generales, no se respeta el hecho de que la ley establece que hay que darle una partida determinada del presupuesto nacional a los ayuntamientos. No se cumple con esta ley, pero vemos que desde el gobierno se le hace aporte de manera discrecional a ayuntamientos a través de la liga municipal. Nosotros desde el primer momento hemos dicho que lo que se debe hacer es respetar la ley que establece el 10% para los ayuntamientos. Y se ha dado un debate de distintos sectores a donde se establece que la propia ley que tiene que ver con los ayuntamientos ha sido, de una forma u otra, se ha querido establecer una serie de cambios con el propósito de favorecer a sectores determinados. Nosotros hemos dicho que la municipalidad, y lo hemos reiterado desde nuestra organización política, debe generarse las condiciones de tratarse a la realidad de los nuevos tiempos y que cualquier acción que se haga debe de hacerse a profundidad y sobre todo que la sociedad entienda de manera real qué es lo que se va a hacer. Por ejemplo, esta ley que ustedes mencionan o a donde este proyecto sí que ustedes mencionan, a donde la sociedad ha entendido que hay cierta flexibilidad en torno a lo que tiene que ver con las partidas presupuestarias orientadas a ir a determinados renglones de los cabildos, a donde se establece y la sociedad dominicana ha entendido que necesariamente no hay penalidad por infringir y cambiar una y otra. Ha llamado mucho la atención. Nosotros hemos dicho que este tipo de propuestas legislativas deben de ser necesariamente desmenuzadas, deben de ser contrastadas con la realidad que estamos viviendo en los nuevos tiempos, donde la sociedad dominicana lo que pide es transparencia en los procesos. Muy bien, vamos a explicar de qué es lo que estamos hablando, de que la ley vigente pues estipula un desglose del presupuesto que llegan a los ayuntamientos que debe ser cumplido tal cual. Es decir, X% para esto. Una partida para género y salud, exacto. Una partida para el presupuesto participativo, otra partida para inversión directa y otra partida para nómina, ¿verdad? Nómina. Entonces, con la ley que está vigente, la cual se quiere modificar, pues obliga al incumbente a respetar ese desglose. Entonces, lo que están proponiendo ahora, que creo que fue el senador de Ocoa. Sí. Aneudis Santos. Sí, Aneudis. Bien. Aneudis, no recuerdo si Santos. Aneudis algo Santos. así, no recuerdo bien. Hay que buscarlo. Aneudis Santos. Entonces, él propone de que 2 de esas partidas se puedan utilizar a discrecionalidad del incumbente. Y casualmente son las 2 partidas más grandes. Una del 30% para la nómina y la otra del 40% que es para el funcionamiento del ayuntamiento. Él dice, bueno, esas 2 partidas deberían estar pues unidas
y eso representa el 70% del presupuesto, y que nosotros podamos utilizarla como queramos, como entendamos. Eso conlleva a un incremento de la nómina a la cual decida el incumbente en ese momento, con todo lo que eso significa. Y también, pues, la otra parte de las funciones del ayuntamiento, reparar calle, recoger basura, podría verse afectada por una disminución de ese 40% que se trasladaría a la nómina, al clientelismo. Esa es la propuesta de ese senador, la cual me parece grosera. Pero más grosera aún es cuando la ley establece de que si ese presupuesto es manejado de otra forma, de la forma en que él está proponiendo, pues esto no tendría consecuencias penales. Entonces yo le pregunto a usted como diputado que estuvo allí, ¿cuál es su posición ante esto? Bueno, vuelvo y les reitero, nosotros somos de los que entendemos que necesariamente proyectos como este deben de ser debidamente evaluados. Cada actor tiene su posición en torno a un tema determinado. Probablemente tú le preguntes a una persona que se ha dedicado de manera constante o que se dedica a lo que tiene que ver con la municipalidad, puede presentarte alguna propuesta orientada a favorecer este tipo de acción. Ahora, nosotros lo vemos como sociedad y como ente. Por eso le manifiesto, es un conjunto de acciones que hemos observado que se han venido dando hacia la municipalidad, que se han manejado con el propósito de generar las condiciones de quizá de sectores de poder, de momento, de poder agenciarse esas cabildos y demarcaciones. Lo hemos visto. Le decía lo de que tiene que ver con el presupuesto orientado a los cabildos. Mientras hay una ley que establece que hay que darle el 10% a los ayuntamientos. ¿10% de? El del presupuesto nacional a los ayuntamientos. Eso no se cumple. Eso no se cumple, pero sin embargo vemos de manera constante haciendo anuncio el presidente de la República estableciendo, le dimos esta partida aparte a los ayuntamientos. Yo que soy de una demarcación, honestamente, no hemos visto en qué se traduce el aporte que se le hace aparte a los cabildos. Eso se puede prestar a un chantaje. Bueno, la realidad es que ustedes vieron que vivimos un proceso electoral pasado, a donde como muchos alcaldes de turno en un momento determinado se doblegaban al poder. ¿Por qué? Porque si yo tengo a discreción, puedo manejar 10,000, 20,000, 30,000 millones de pesos, yo puedo aportarlo a discreción, obviando la ley que me obliga a que se redistribuya de manera directa por una ley establecida que establece una partida determinada. Entonces, nosotros hemos hecho ese llamado desde el primer momento con relación a ese proyecto que ustedes establecen. Fuimos reiterativos en el momento de los debates, estableciendo que necesariamente las acciones que se lleven a cabo deben adaptarse a los nuevos tiempos, quizás no a prácticas pasadas. A veces la gente se monta en la práctica y dice, no, lo que pasa es que en la realidad esa ley de respetar la partida no se respeta, pero eso es un hilo, no se respeta la del 10%. Nosotros lo que tenemos que estar llamando de manera constante a que las leyes que están establecidas se respeten, claro, y no se haga una cultura del irrespeto. Entonces a veces se dice, no, porque en la praxis no se respeta. Bueno, pero la ley constituye un ente de empoderamiento de la ciudadanía que en un momento determinado, cuando abre los ojos, hace que se respete. Lo vimos con el 4%, que en un momento determinado, desde el 98 se establecía que de manera progresiva y tenía que llevarse la partida de educación al 4% y que de ahí debería ir subiendo. Nunca se respetó, la sociedad dominicana se empoderó en el 2012 y hubo de respetarla. Bueno, y que no la siguen respetando porque no se da completo el 4%.
que ya no debería ser a esta altura el 4%, debería ser más. Mucho más, Pero claro. Pero ni siquiera llegamos al 4%. Hace más de 12 años de eso. Y como usted bien dice, este senador que tuvo esta iniciativa lo que debió fue o sea, promover el que se cumpla la ley. Denos el 10%. El 10%. Ya. Eso es. Ujú. Para no estar atado a lo que yo dije ahorita, para no estar atado a un chantaje de parte del Ejecutivo. Ujú. De, Debería bueno, pórtate bien y yo te doy algo más. Así mismo es. Diputado, vamos a hablar de los proyectos, de los pendientes para esta nueva legislatura que usted considera que son imprescindibles, que son importantes. Hablábamos antes de grabar, por ejemplo, de la Ley de Seguridad Social. ¿Por qué? Bueno, mira, nosotros entendemos que se debe cumplir con esa deuda social que se tiene con la población dominicana en torno a adaptar la ley de seguridad social a los nuevos tiempos. Muchas veces quien tiene la fuerza en un momento determinado en organismos como el Congreso Nacional le dan de lado a leyes como esta y generan las condiciones de tomar en cuenta otras leyes que muchas veces obedecen a intereses particulares. La ley de seguridad social fue una ley que fue creada a principios de la década de los 2000 sobre la base de que se iba a tomar una experiencia y 10 años después se iba a adaptar a la realidad social de acuerdo a esa experiencia que se tomarán pasado 25 años y hay cuestionamiento de la sociedad dominicana, cuestionamiento en torno al rol que juegan las aseguradoras de riesgos de salud como intermediaria, las AFP como intermediaria, la importancia que se le da y las coberturas que podrían tener enfermedades como la salud mental. El hecho de tú decir que en este momento cerca del 20% de la población dominicana, de acuerdo a estudios, padece de algún tipo de enfermedad mental, que cerca de 300,000 dominicanos han sido diagnosticados con esquizofrenia, de los cuales 150,000 no se están medicando. 300. Que las cifras de el año pasado, 2025, muestran que cerca de 650 dominicanos y dominicanas se suicidaron y la gran mayoría padecían de alguna enfermedad mental y otra serie de aspectos y realidades. Nos da a entender que hay que revisar esta ley en beneficio de la sociedad dominicana. ¿Cuál es la cobertura que se le da a este tipo de enfermedades? Cuando un dominicano termina su vida laboral, ¿en qué condiciones se va a su casa si se establece que el dominicano termina recibiendo cerca del 22% como pensión de lo que devengó prácticamente durante toda su vida? Entonces, ¿cuál es? Hay que revisar estructuralmente todo este proceso. El 22%. Hay una comisión bicameral que está estudiando un proyecto de ley. Y nosotros, por ejemplo, a ese proyecto de ley de seguridad social que está estudiando, nosotros hemos depositado una serie de proyectos alternos que ha sido acogido por esa comisión. Por ejemplo, en el hecho de que las pensiones solidarias que otorga el Estado, que en este momento se manejen a discrecionalidad, puedan ser entregadas de manera automática para aquellas personas que pasando de 60 años se encuentran en condiciones vulnerables. ¿Qué se hace ahora? Ahora la gente entiende que tiene que tocarle la puerta a un político para poder obtener una pensión, a una persona que considere que esté en el poder en un determinado momento, y la clase dominante en un momento determinado utiliza esto como dádiva para agenciarse mayor poder y poder tener mayor cantidad de personas a su alrededor, poniendo a mendigar a la gente. Son una serie de aspectos por los cuales nosotros entendemos que debe hacérsele una revisión profunda a esta ley y aprovechar la legislatura que viene, porque ya hay aspectos de la vida nacional que han sido revisados, como el Código Penal, el Código Procesal Penal y otras leyes que había pendientes que fueron revisadas en su momento. Bien. Y mire, y me quedo
haga un poquito de, digamos, de regresión al tema de la salud mental. Y yo creo que también hay que buscar la forma desde el Congreso, hay que incentivar a la juventud que si va a estudiar medicina, que lo haga por la psiquiatría. Porque yo he visto a psiquiatras denunciando, bueno, quejándose de los pocos profesionales de la psiquiatría que existen en República Dominicana. Dijo una que trabajaba en el Servicio Nacional de Salud, oiga esto, que en el país solamente hay 200 psiquiatras. Y si hay algo que, como usted dice, está subiendo día a día, son pacientes con problemas de salud mental graves. Entonces yo creo que esos son los tipos de cosas que se tienen que incentivar. Bueno, mira, ahí yo tengo que decirte lo siguiente. Yo soy de los que he enarbolado en todo momento que lejos de nosotros estar como Estado queriendo hacer una unificación de dos ministerios de manera improvisada, como se quiere hacer, del Ministerio de Educación Superior y del Ministerio de Educación, a donde nosotros hemos determinado que lo que se quiere es fundir estos dos ministerios para tratar de simplificar esa conquista que tuvo la población dominicana en torno a lo que tiene que ver con el 4%, porque lo que observamos es que al final los dos ministerios van a terminar operando con el 4%, que en un momento determinado fue una conquista para el Ministerio de Educación primaria y secundaria en primera etapa. ¿Qué sucede? Mientras otros países están impulsando eso que usted establece a través de la investigación, determinando qué necesitamos, qué tenemos que hacer, qué rumbo debemos tomar, y ese es un papel fundamental del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Al final lo que se está pensando es en, de manera improvisada, unificar dos ministerios que por separado son altamente cuestionados por la sociedad dominicana. Yo soy de los que entiendo que debemos de enrumbrarnos en ese norte que usted establece. Aquí las personas, por desinformación y falta de orientación, asumen las carreras que en un momento determinado entienden. No quizá porque le gusta, porque el propio sistema te arroja a esa área. Nadie te orienta, nadie hace investigación, nadie fomenta el hecho de que carreras como esa que usted acaba de mencionar, que tanto aporte le harían al desarrollo de la sociedad, nuestros jóvenes se interesen por estas áreas. Claro, y reforzar más y promover más la preparación técnica, no solamente de las universidades, sino la preparación técnica en proyectos como Infotec, que debería tener mucha más, no solamente más promoción, sino también más edificaciones en las distintas provincias. Yo no creo que hayan 32 Infotec en cada una de las provincias, no lo creo, pero debería haberlo. Claro, debería haberlo, porque creo que Infotec es una de las instituciones que más ha colaborado con darles herramientas a las personas para subsistir técnicamente. Hay carreras aquí que deberían cerrarlas ya, deberían durar 4 años cerradas. Claro, porque es que tenemos una cantidad, por ejemplo, de mercadólogos. ¿Para qué? Que están haciendo que todo menos. Yo soy mercadólogo en desuso. Ah, tú eres mercadólogo. Ahí está. Y otras carreras que la gente debería tomar conciencia e identificar que realmente no vale la pena durar 5 años en una universidad para estudiar, por ejemplo, publicidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, otro aspecto, lo que tú has dicho sobre que una persona que llega a su tiempo de jubilación, que tiene toda su vida trabajando, para entonces solamente obtener un 20% del sueldo que ha devengado, que seguramente en su gran mayoría es un sueldo de miseria. 22. Exactamente un 22. Entonces pon tú que esa persona haya ganado 15,000 pesos. ¿Cuánto es un 22% de 15,000 pesos? 3,000 y pico de pesos. ¿Se puede vivir con eso? No, y tomando en cuenta aspectos que agudizan esto, porque el hecho de tú decir que las prestadoras de servicio de salud establece, de acuerdo a lo que está establecido, que te depositan anualmente una cantidad determinada de dinero que es pírrica para que tú puedas
obtener y subsidiarte con los medicamentos y que si tú no la usas en un momento determinado, tú no la usas, entonces se elimina y se renueva esa misma cantidad. Imagínate tú, una gente que se pase su vida entera trabajando, laboral, 20 años, 30 años, no adquiere un solo medicamento en esos 30 años, ese dinero lo pierde y en el momento que necesita mayor adquisición de medicamentos, empieza nuevamente. O sea, todas esas son cosas que debe revisarse. Claro, no puede ser que yo dure 30 años sin adquirir un medicamento y en el momento que yo más lo necesite, no lo puedo comprar porque todo eso se borró. Eso se presta para ese gran escándalo que vimos, que al final, cuando aún la persona no utilizándolo, el dinero, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho para adquirir su medicamento, otro grupo mafioso lo obtenía para satisfacer particulares. Eso sucedió en el caso de Senasa. Claro, y que ese esquema de los seguros y de los medicamentos públicos deberían imitar a los esquemas privados. Por ejemplo, cuando tú tienes un seguro vehicular, pues tu prima va a bajar mediante tu experiencia de, bueno, este señor no ha tenido accidente en 5 años. Pues tu prima es mucho más baja. Y así sucesivamente. Eso debería aplicar también para lo que tú acabas de decir. Una persona que tiene que toda su vida trabajando y nunca ha utilizado ese mecanismo de los medicamentos, pues debería tener mayor porcentaje de poder utilizarlo en el momento en que lo necesite. No, lo que pasa en la actualidad es que si tú no lo utilizaste en un año, eso se perdió y empieza de nuevo. Bien.